Barkatu, Koloma jauna, barkatu. Egunon, guztioi, presidente, procuradores. La solidaridad y la cooperación son una herramienta humana, la principal posiblemente que tenemos para reconocernos a nosotros mismos y que, si bien nunca ha perdido vigencia, voluntad y disposición para ser afrontada, es especialmente en los últimos tiempos por motivos de confrontación con sus contrarios, la insolidaridad y el fomento del miedo al diferente, incluso el odio, cuando está especialmente, si cabe más, en boga. Álava, Euskadi, España, Europa son y deben ser indudablemente territorios solidarios que abordan la cooperación internacional con voluntad, determinación, coherencia, humanismo e incluso estrategia por revertir la situación que hace necesaria esa cooperación. En el caso de Álava, que es el que nos ocupa, así lo somos un territorio solidario que coopera no solo en términos humanitarios, también estratégicos, sabiendo que muchos de los problemas de hoy en día, como por ejemplo el reto migratorio, lucha contra las mafias, la búsqueda de la paz en territorios de conflicto, la mejor forma de abordarlos es en el origen y a través de la cooperación. Los socialistas tenemos un compromiso histórico con la cooperación al desarrollo en todas las instituciones, un compromiso que tiene tres pilares básicos: reforzar esas políticas, dotarlas de recursos y, desde luego, adaptarlas a la globalidad y a la implementación de la Agenda 2030, todas ellas bajo el paraguas de la necesidad de llegar a consensos y abordar conjuntamente el papel que se va a desempeñar en cooperación en el futuro entre partidos, consensos entre instituciones, administraciones, estados, ONGs. En ese sentido, agradeciendo la moción, porque creo que es un tema del que alaveses y alavesas debemos sentirnos orgullosas, hemos realizado una enmienda que creemos los grupos firmantes que se acerca más a la realidad actual de los compromisos que debe cumplir la cooperación, es decir, que no se aleja del espíritu de la misma que compartimos y, sin embargo, se acerca más a la estrategia que lidera la Diputación junto con el resto de gobiernos de forma coordinada como mejor manera de afrontar las políticas de cooperación. En primer lugar, instando a seguir trabajando en el diseño de la estrategia clara de solidaridad y cooperación guiada por los ODS y la Agenda, y en segundo lugar, asumir un papel central en esa política que debe ser compartida. En la actualidad, el principal reto, así lo han solicitado las ONGs, es consensuar esa estrategia. El segundo, que lo que se comprometa, la cifra que se consensúe y se apruebe, se ejecute. En tercer lugar, que lo que se vaya a ejecutar sean buenos proyectos a los que se les pueda realizar un seguimiento y valoración que nos lleven a una política coherente, es decir, lo que se llama una política coordinada, porque no se nos puede olvidar que en esto del desarrollo sostenible o la política de cooperación no solo implica Diputación, sino Gobierno vasco, al de España, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo en Álava? Primero, consensuar un documento con las ONGs, como ustedes conocen, Eskutik Mundura, que ya entraremos luego en las diferencias entre exigir más, que es su obligación, y estar en desacuerdo. Segundo, crear foros de diálogo, intercambio, reflexión, transparencia, abiertos a otras instituciones para coordinar políticas y también estudiar su ejecución. Tercero, incrementar de forma gradual el presupuesto destinado a la cooperación. Un crecimiento, coincido con el diputado general que decía el otro día en su comparecencia, importante. Nunca será suficiente, pero es obvio que muestra la voluntad del camino a transitar. Cuarto, ejecutar lo comprometido eligiendo bien proyectos como el de Gambia, el de Togo, el de Brasil, y evaluar su cumplimiento. Quinto, coordinar las políticas en una política común y coherente, porque no somos una isla, estamos comprometidos con la estrategia global. Es decir, existe voluntad política primera y hechos contrastados después. Y claro que es imprescindible la voluntad política para llevar a cabo estas inversiones y los hechos que la acompañan. No hay más que mirar a España, que durante 7 años miró a otro lado en materia de cooperación, no digo ya frente al reto migratorio, no cumpliendo ninguno de los compromisos que adquirió en Europa, y con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, lo primero que hizo fue recuperar el diálogo social y los consejos y foros de participación. El Consejo Sectorial de la Cooperación al Desarrollo se reunió por primera vez en 5 años bajo la presidencia del ministro de Asuntos Exteriores. También se ha creado el alto cargo comisionado para la Agenda 2030 en junio de 2018. Desde ese mismo instante se reciben propuestas, se analizan y se llevan a cabo de una forma coordinada y en una estrategia común. Y en la que se vuelve, por cierto, a ser voz en Europa. Dicho todo esto y en coherencia con lo expuesto, defendemos el contenido de la enmienda, que confía en el liderazgo que tiene que tener y tiene la Diputación y en la estrategia que está implementando, que además es coordinada con agentes y dentro de la estrategia global, y llegará seguro el momento de evaluar esas políticas más adelante. Muchas gracias. Mila esker, Koloma jauna, EJPN taldetik, Ziarzola jauna ditza. Presidente jaun horrek, mahaikideok, aldun nagusi horrek,